Continuamos, mis hermanos, con esta serie de mensajes, sobre todo en el día de la resurrección, sabiendo que nuestro Redentor vive. Sabemos que en su muerte Jesús tomó sobre sí que la maldición que introdujo Adán, como todos correspondemos. Pero sabemos que era en la cruz, Dios cargó nuestros pecados sobre Jesús y Él soportó el castigo, sobre todo que nos respondía a cada uno de nosotros. Pero vemos que Cristo nos redimió de la maldición de la ley, claramente como dice el versículo Gálatas, capítulo 3, versículo 13. La palabra griega que se traduce en que redimió era usada sobre todo con frecuencia para hablar de la compra de la libertad de un esclavo, de un deudor, como sabemos. Y es decir, que la muerte de Cristo, debido a que fue la muerte de sustitución por el pecado, por cada uno de nosotros que ponemos nuestra fe en Cristo Jesús, por cada uno de nosotros que hemos escuchado el Evangelio y somos salvos por gracia, solamente por la misericordia del Señor. Sabemos que nuestro Señor y Redentor, Él satisfació la justicia de Dios y sobre todo agotó su ira hacia sus elegidos, hacia cada uno que viene y se arrepiente delante de Dios. De tal forma que Cristo se convirtió en el comprador, si pudiéramos llamar, comprador literal de los creyentes, mis hermanos, para la liberación de nuestra esclavitud al pecado y a la sentencia de muerte eterna. Como dice el mismo capítulo de este libro de Gálatas, en su capítulo 4, versículo 5. Primera de Pedro también, Romanos 3, 24. Efesios 1:7, tenemos varios capítulos, varios versículos en la palabra del Señor que nos los dice. Nosotros hemos sido esclavos toda nuestra vida de Satanás, de las tinieblas, al menos hasta que venimos delante del Señor y lo aceptamos como nuestro Señor, Salvador y Redentor. Nos arrepentimos de nuestros pecados y venimos a los pies del Señor, mis hermanos. Vemos claramente en este versículo, como más adelante menciona, hecho por nosotros maldición. Pero Michel, ¿cómo así? Jesús. Pero Michel, Cristo, ¿cómo así? Mis hermanos, recordemos claramente que al soportar toda la ira de Dios, toda esa ira que un Dios santo tenía por los pecadores, mis hermanos, toda esa ira de Dios por los pecadores, de los creyentes en la cruz, cada uno de nosotros que ponemos la fe, Cristo puso sobre sus hombros la maldición pronunciada sobre aquellos que sobre todo transgredían la ley y continúan cada día. Por eso es que nosotros evangelizamos, predicamos por aquellos que han de ser salvos, vengan a los pies de nuestro Señor y Redentor. Porque claramente este versículo lo dice en Gálatas. Está escrito, mis hermanos. Maldito todo aquel que es colgado con un madero. Y vemos como dice que está escrito. Esta es la forma común en el Nuevo Testamento. Y vemos que ocurre varias veces, alrededor de unas 70 veces más o menos, 60 veces, para introducir sobre todo las citas del Antiguo Testamento. ¿Cómo así, Michel? Sí, mis hermanos, en muchas de estas formas en el Nuevo Testamento vemos cómo se hacen citas del Antiguo Testamento, al menos unas 60 veces, 62 veces más o menos. Debemos llevar la cuenta. Y aquí se cita sobre todo el libro de Deuteronomio 21. También Romanos 3. Pero vemos la obra que Cristo ha hecho en la cruz por el perdón de nuestros pecados. Cuando vemos toda la maldición de la ley, mis hermanos, cuando vemos que todo está escrito, maldito todo aquel que es colgado en un madero, cuando vemos estas palabras y entrelazamos la obra de Cristo, debemos estar conscientes cada día más de la resurrección, de la muerte de Cristo en la cruz, por cada fiel creyente que pone la fe en Cristo Jesús.